bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Buenos días, Guido. Buenos días, Flor. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcom Go y además nos ven por RPC Televisión Canal 4. Hoy es lunes 5 de abril del año 2021 y hoy se reinicia la vacunación que fue suspendida durante los días de la celebración de la Semana Santa y arranca en el circuito 8-6 y en el circuito 8-10. 8-6 con la segunda dosis a los que recibieron la primera dosis en el mes de marzo y a los docentes y mujeres del 8-6 y mujeres embarazadas. Así es. Y después, pues, para el miércoles 8-10, que es Panamá Este, y Arraiján, que rompe un poco la planificación inicial que tenía el Ministerio de Salud, y eso ha provocado reacciones en los circuitos 8-7, sobre todo, que estaba dentro del plan para vacunarse y que ahora pues va a tener que esperar un par de semanas más todavía. Hasta el 21 de abril, el 8-7, las personas mayores de 60 años y los que se quedaron... Para su primera dosis. Para su primera dosis. Y los que se quedaron vistiendo el santo fueron a los enfermos, los que padecen enfermedades crónicas. Que son realmente los que deberían ser prioridad. Bueno, que es más cuando los docentes han dicho que ellos no les basta con la vacuna para volver a clases. Sí, efectivamente, y además, Flor, son prioridad y debían serlo porque la cantidad de personas que han fallecido, dentro de la cantidad de personas que han fallecido, más de 6.000 panameños, la gran mayoría son pacientes con enfermedades crónicas que fallecen a raíz de la comorbilidad que han venido padeciendo. 7 de cada 10 fallecidos tienen algún tipo de comorbilidad. Lo que dicen los pacientes crónicos es que como aquí a todo el mundo se le hace caso es cuando sale a la calle y protesta, pues ellos también van a protestar. Van a protestar, así claro. Van a tener una cadena... Sí, el tema es que muchos enfermos crónicos realmente no pueden salir a protestar. Entonces yo no entiendo, si 7 de cada 10 de los que han fallecido tenían enfermedades crónicas, tenían comorbilidades, ¿cómo es posible que esta gente no esté en la primera línea para vacunarse? Realmente no lo entiendo. Nadie nos lo ha podido explicar. Hoy van a hacer una cadena... El 8-8, la segunda dosis del 8-8 es después de la siguiente semana, ¿cierto? El 12. Correcto. Así es. Hoy van a ser los pacientes con enfermedades crónicas, los que pueden salir, pues van a hacer una cadena humana en la cinta costera para llamar la atención. ¿Ustedes creen que hay derecho de que enfermos crónicos tengan que protestar? No, sobre todo por las cantidades. O sea, no es que estamos hablando de... Eso se cae de su peso. Si 7 de cada 10 tenía comorbilidades, ellos no tienen que hacer una protesta. Ellos tienen que ir antes que cualquier persona. Y no entiendo por qué no los incluyeron. O sea, si estamos incluyendo a los mayores de 60, estamos incluyendo a los docentes ahora en los circuitos, bueno, ¿por qué no incluyen a los pacientes con comorbilidades en cada uno de estos circuitos? O sea... Y si te pones a pensar un poco, en verdad, los enfermos crónicos tienen que ir antes de los de mayores de 60 años. Claro. Yo lo vengo diciendo desde el principio y entonces, ¿que por qué estoy diciendo esto? Que al final nunca van a estar todo el mundo contento, pero oye, esto se cae de su peso. Yo no estoy diciendo mete a los de 25 años sanos, yo estoy diciendo enfermedades crónicas. Yo no sé claro, si está la lógica muchos mayores de 60 que ha estado bien, no voy a decir que no, pero a mí me parece que hay bastantes incongruencias. Claro, muchos mayores de 60, Flor y Guido, muchos mayores de 60 también tienen comorbilidades y son pacientes con enfermedades crónicas. Pero también conozco mucha gente sana de 62 años vacunándose cuando tienes a uno de 59 con leucemia. Claro. Entonces, realmente creo que ese no era un tema muy discrecional y tema de que hay una persona y una excepción. No. O sea, aquí hay... Y no es tampoco porque no haya vacunas. Hoy casualmente, rompiendo la digamos, la programación, pero para bien, hoy deben arribar 77.000 y tantas dosis de vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, que llegaban los miércoles en la madrugada, van a llegar hoy, lunes, de manera que no es por falta de vacunas tampoco. Entonces, pero tampoco puedo decir que es falta de planificación. Las personas que están a cargo de la planificación son realmente inteligentes. No veo que por ahí sea el problema tampoco. Entonces, no es falta de vacunas, tampoco es falta de inteligencia y capacidad. ¿Qué es? Porque es que yo creo que la explicación se debe. Sí, sobre todo que, como bien anota Flor,
meter a los docentes que no estaban en esta fase. El plan original. Ellos estaban en la fase 2B, no estaban en la fase 2A, que es en la que estamos. Si eso obedeciera a un programa de reinicio, digámoslo así, paulatino, de las clases presenciales o semipresenciales, pues tendría algo de lógica, pero tampoco se nos ha dicho si eso hace parte de ese plan que no conocemos. Entonces, yo sí creo que haber... la ministra de Educación debería salir a explicar esto. Sí parece haber algo Lo dijimos la última vez que nos vimos, que fue el miércoles o jueves, miércoles. El miércoles hablamos. ¿Dónde está la ministra de Educación en todo esto? Ellos lanzaron el plan para rehabilitación de escuelas. No sé si lo vieron el miércoles también casualmente. Sí. Pero no sé si es parte de, o es un plan aislado. Es que mira, si tú, que eres una persona informada, si los tres que vemos noticias todos los días no tenemos idea si es algo aislado o es parte de, evidentemente la comunicación está fallando. Y tampoco, Flor, porque si uno se pone a elucubrar, uno dice, bueno, es que para no tener que movilizar a todo el personal de salud del circuito 86, entonces ahora incluyeron a los docentes, no, porque resulta ser que esos docentes van a recibir su primera dosis y eventualmente va a haber que movilizar el personal para la aplicación de la segunda dosis. Y si el plan fuera vacunando 8-6 y reabriendo escuelas 8-6, se entendiera, también. Pero ese no es el plan. Es que a mí me parece que hay como un cortocircuito ahí y este fin de semana les comento, y no sé si ustedes han escuchado también, escuché de personas del PRD que se vacunaron. Y yo no estaba en ningún Y son plan. mayores de 60. Son jóvenes, y no estaba en ninguna fase Está mal. de la vacunación actual. ¿Dónde fue eso? Porque eso ¿Y cómo fue? Yo lo que supe este fin de semana, lo que supe fue de una gran cabalgata que se organizó en el área de Buenaventura. Sin distanciamiento, con aglomeración. Eso es Buenaventura y no vieron lo que pasó allá en Isla Grande. También en Isla Grande hubo a todos los niveles, hija. No, las fotos y las imágenes de Isla Grande eran, o sea, parecía Copacabana en tiempos de no pandemia. No, y sabes que por otro lado, eso es lo que pasa, la impunidad empodera. Siempre digo la misma frase. ¿Por qué? Porque es verdad, la impunidad los empodera. Si ellos pudieron hacer una fiesta en Atlapa y todavía no hemos visto una multa, ¿por qué no vamos a ver lo que estamos viendo? Ellos abrieron la puerta. Desde la primera violación de la cuarentena de la pandemia. Ahí estuvo Jimmy, que Jimmy sí pagó su multa, pero ahí está la fragata, 2 veces nunca pagaron su multa. O no se supo. Ahí está el sepelio multitudinario del que fue la ministra consejera de salud. No hubo consecuencias. Y ahí, así, hay muchas de otras. Y nada ha habido de consecuencias aquí. Entonces, ¿por qué esperar algo distinto? La multa, lo de Atlapa, que ya se nos olvidó. Porque ya pasaron 5 días y aquí todo dura 2 días y ya. Todas las noticias aquí duran 2 días. La indignación, 1 día y medio, 2 días y medio. El CENIAF, 2 semanas. Pero aquí todo pasa. Entonces, ¿dónde está la multa de Atlapa? Hoy están convocando a una protesta en CENIAF nuevamente hoy a las 4 de la tarde, Flor. Así que, bueno, esas imágenes que estamos viendo de Isla Grande en Colón son realmente impactantes, porque miren la cantidad de gente. O sea, yo dificulto recordar haber visto esa cantidad de gente en alguna playa en Panamá. Eso parecía... Es más, cuando me mandaron las imágenes, inicialmente yo pensaba que eran viejas. Yo no, esto fue antes de la pandemia. ¡No! Este fin de semana, eso ocurrió sábado y domingo. Estas fueron del domingo específicamente. Hubo accidentes, hubo de todo. Más lo que pasó allá en Buenaventura, como tú muy bien señalas. Entonces, no es que hubo control. Bueno, vamos a tener que esperar en 2 semanas los reportes, a ver. Y ahora, lo que dijo Flor, que quedó en el aire sobre el tema de las vacunaciones a miembros del PRD, o sea, hay jóvenes. ¿Y por qué estamos pidiendo vacunas a Rusia y vacunas a China? Porque no los tengo todos, primero que todo, pero yo conozco personalmente a 2 casos. Y en los próximos días eso va a salir. Y va a ser otro escándalo, pero va a durar 2 días y listo. Como todo. El asunto es que no hace sentido porque acabamos de autorizar la vacuna rusa. Bueno, a menos que sean vacunas rusas, no sé. Y viene también la autorización de la vacuna china. Entonces estamos necesitando vacunas, pero están vacunándose a gente que no está dentro de la planificación, no entiendo. ¿Pero por qué te sorprende tanto? Ya no vimos los administrativos de los hospitales públicos. Y aquí pasó algo. No pasó nada porque hicieron una auditoría en un día, porque cuando quieren sí hacen las auditorías rápido. Definieron que aquí no pasó absolutamente nada y por tanto todos somos unos mentirosos y todos vimos mal. Sí. Todos vimos todas las fotos de Instagram mal, incluso porque ellos mismos subieron la foto. No, que también tenían derecho. Nosotros somos los locos, pues. Nosotros somos los que queremos pegar. Si es de derecho,
todos aquí tenemos derecho. Nosotros tres y todos los que nos escuchan. Todos, o sea, todos queremos, todos tenemos Esa derecho. fue la respuesta que dio Enrique Lau. Porque era en el Seguro Social, los directivos del Seguro Social. Ellos también tenían derecho. Pues yo también tengo derecho. Yo también, todos queremos. Entonces, a mí no me sorprende para nada que los PRD se estén vacunando. Bueno, cambiando de tema, Floria Tenógenes, yo tengo que mencionar un fallo de la Corte Suprema de Justicia por la importancia que tiene y por producirse precisamente días después de que el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado alertara sobre el tema de la libertad de expresión en Panamá y cómo el sistema judicial está siendo mal utilizado para acallar voces críticas. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia ha avalado un fallo de una jueza, Elkis Martínez, que censuró al diario La Prensa y le prohibió publicar imágenes o notas relacionadas con una investigación que se lleva en la Corte Suprema, en el órgano judicial, perdón, en el Ministerio Público, sobre la posible comisión de actos de corrupción en la Administración de Justicia a raíz de una publicación de un medio español. Ustedes recuerdan el caso de Janio Lescure. Ajá. Y cómo Claro. él, a través de unos espías encubiertos de nacionalidad rusa, Lo contó todo. Este medio español grabó, eso está en internet, eso está accesible al que lo quiera escuchar y ver, pero la Corte avala un fallo que para mi gusto es un fallo que riñe con el derecho fundamental de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los ciudadanos. La Corte avala ese fallo que le prohíbe específicamente al diario La Prensa publicar imágenes o alguna nota relacionada con este caso. Y entonces esa es una estocada adicional a la ya de por sí afectada libertad de expresión según el Departamento de Estado de los Estados Unidos y su informe sobre derechos humanos dado a conocer las semanas pasadas. Así que... Hay un magistrado que salvó el voto. Sí. El magistrado Olmedo Arrocha. Olmedo Arrocha. Sí, y planteó en el amparo algo bien interesante, porque quizás es el único magistrado que habla acerca de la posible vulneración de la libertad de expresión y el derecho de la información. Y también le recomienda al Pleno de la Corte, o mejor dicho, pues su opinión era que le recomendaba al Pleno de la Corte entrar a analizar si realmente se vulneraba esta garantía fundamental o no. Bueno, el resto de la Corte le importó muy poco con la libertad de expresión. Nada más que esto ratifica todo lo que en todo caso le dijo el señor Lescure a los... ¿Por qué tanta tapadera? Sí. ¿Por qué tanta tapadera de parte de la Corte? Si es que la Corte es objeto y sujeto de las denuncias que hace el señor Lescure y que son conocidas en el mundo. Lo delicado de este fallo es que durante los últimos 31 años, desde que se restableció la democracia, la Corte sistemáticamente había estado proclive a defender la libertad de expresión y a protegerla. Sí. Este es un revés importante realmente. Así es. Y este fallo, que se fueron por el lado técnico, sin analizar el tema de fondo, que era la vulneración o no de la libertad de expresión, como bien plantea Tenógenes, se fueron por el lado técnico de que si un amparo constituye o no una segunda instancia, etcétera, etcétera, pero dejaron de lado el fondo del asunto y lo que está en juego, que es si realmente se está vulnerando, que a mi juicio sí se está haciendo, porque es absurdo, es un caso que se conoce a nivel mundial, a Tenógenes, pero un medio panameño no puede publicar ni la foto del señor, ni ninguna nota sobre Claro, lo que pasa es que el fondo del asunto ataca a la misma Corte, que es la compra y venta de fallos en la Corte. Exactamente. Esa es lo que la diferencia. Entonces, este caso del de Marta de Martinelli, por ejemplo, hace unos años con los hijos, ¿se acuerdan? Exacto. Es la única diferencia entre un caso y el otro, que uno afecta directamente a la Corte. Entonces, ¿cómo la Corte va a decir no puedes hablar de este tema y en el fondo les afecta a ellos? Es como un conflicto de intereses realmente. Es un gran conflicto de intereses que ellos mismos al final son los que están definiendo, Guido. Eso no tiene comparación en el mundo. Bueno, pero es querer tapar el sol con un dedo y con el dedo meñique. Porque es que ese caso está en internet. Hay una página de internet, está en el mundo. Y este fallo va a tener repercusiones a nivel internacional también. Porque las cosas, a pesar de que la gente piensa que no tienen consecuencias, sí las tienen, y graves para Panamá. Lo que pasa es que no notamos las consecuencias.
Sí, nos la harán notar, desafortunadamente, desde afuera, como suele ocurrir. Sí, lamentablemente, pues la gente piensa que no es noticia. No, sí es noticia importante. Sí es noticia importante. Sí. Sí es noticia importante. Correcto. O sea, que sigan vulnerando la libertad de expresión, que se siga tratando de tapar lo obvio, es noticia. Es noticia y es importante y a todos nos interesa porque es cada día que tratan de pisotear nuestras libertades. Es olvidarnos de las garantías fundamentales que tenemos, porque así es la libertad de expresión. Una garantía Sí, la gente piensa, no, eso es un tema en específico con un medio en específico. No, es que eso abre la puerta para que el día de mañana nos pase absolutamente a todos. Eso es así. Me recuerda a una campaña que tuvimos que iniciar hace casi cerca de una década, cuando se estaba también utilizando el sistema judicial o se pretendió usar el sistema judicial para acallar la libertad de expresión y las opiniones críticas de los medios. No sé si recuerdan la campaña Si me callan, te callan. Sí. Ese era el mensaje y ahora pasa exactamente lo mismo. Es decir, esto comienza por aquí, pero no sabemos dónde puede terminar. Claro, lo que ocurre es que en el camino hay mucha gente también que trata de tergiversar los hechos, ¿no? Y además, se ponen en el rol de víctimas. Además, la Constitución establece que no existe la censura previa, sino las responsabilidades ulteriores. Es decir, es un fallo que incluso va en contra de la propia Constitución, del artículo 37 de la Constitución. Oiga, ¿y ustedes vieron el lamentable espectáculo también que ha hecho el ex vicepresidente Martinelli con... el expresidente. El nivel... Perdón, el expresidente Martinelli. El nivel de patio limoso. Sí. Oye, pero eso es pan y circo, ¿no? Él pensará, así los distraigo de los casos realmente importantes. Sí, que le gusta tener a la gente en ese morbo y bajarlos a su nivel de podredumbre. Sí, debe ser eso. Y allá llegó, y además, no hay que ver muy para atrás. Ellos ya se han encontrado. Y Martinelli no es lo ronconcito que dice ser. Es que es muy fácil escribir y amenazar. O tener un montón de gente escribiendo y amenazando. Ángel, por ejemplo, a ver cómo ellos se golpean. Ellos nada más van a ver lo que dice Martinelli por Twitter, porque el Varela no tuitea, pues. Sí. Entonces, lo que dice Martinelli, la ley. No, pero el nivel... Él sabe lo que le gusta a la gente. Sí, pero... Para bien y para mal. Yo deploro primero que ese sea el nivel que utilice una persona que ocupó el más alto cargo de elección popular de la Y que quiere volver a ocuparlo, no te olvides. Y segundo, deploro que haya gente que aplauda ese tipo de rebaja del debate político. Porque eso es de patio limoso. Eso es terrible, es terrible. Entonces, si nos ponemos a ver, por ejemplo, al alcalde de Colón disfrazándose de Capitán América y enviando un video que a él le parecerá gracioso, pero que olvida que él ocupa un cargo de elección popular importante. Es la primera autoridad de la provincia, del distrito de Colón, por Dios, que es uno de los distritos más importantes en la República de Panamá, porque es uno de los distritos donde hay donde hay puertos, donde hay un terminal uno de los extremos del canal. O sea, yo no realmente, yo entiendo que hay gente que a todo le ve chiste y a todo le ve gracia, pero hay cosas con las que no se debe estar bromeando, porque el señor al fin y al cabo es el alcalde, no es cualquier parroquiano. No es un cantante de reggae. De reggaetón. No, así es, de reggaetón. No, es el alcalde de la ciudad de Colón, por Dios. Sí. Entonces, eso rebaja la dignidad del cargo, aunque la gente lo tome a chanza y a chiste. Lo que pasa es que yo veo que la dignidad del cargo aquí no se respeta casi en ningún cargo. Entonces después los políticos dicen, es que los ciudadanos no me respetan. No, es que tú no te dejas respetar. Si ellos no se respetan sin tener el cargo, mucho menos respetan la dignidad del cargo. Exactamente. O sea, no solo ciudadanos, ese respeto se gana. Oye, aquí me están confirmando que la ministra de Educación habló aquí en el programa Radiografía, ahí en ECO, y casualmente confirmó que el próximo lunes inicia clases semipresenciales en un 20-30% de escuelas públicas. Lo confirmó la ministra de Educación. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, así lo confirmó la ministra de Educación. Me acaba de confirmar acá Hugo Famanía, que le entrevistó ahí en Radiografía. ¿Pero a nivel nacional o en el distrito de San Miguelito, que es donde a nivel nacional, por lo que me está poniendo aquí, 20-30%. Entonces la vacunación no iba a ser un requisito indispensable.
Parece. parecer. Vamos a tratar de traerla en la semana a la ministra de Educación. Vamos a hacer ese esfuerzo. Si fue a radiografía, también puede venir a Cuarto Poder, ¿por qué no? Sí. Oye, vamos a cambio. Sí. Ya tenemos al invitado en línea. En unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Seguimos aquí en Cuarto Poder. Adelante, Flor, con nuestro invitado esta mañana. Tenemos a nuestro invitado de la mañana, el infectólogo pediatra Xavier Sáenz Llorens. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, doctor, ¿cómo anda? Bien, gracias. Vamos a hablar de las vacunas, pues. Doctor. Vacunación de docentes. Vacunación de docentes, sacrificando el turno de las personas con enfermedad crónica en el circuito 8-6. Su opinión sobre eso. Mal hecho y un mal mensaje de improvisación por parte del gobierno en este sentido, ¿no? Porque siempre se había dicho que el primer objetivo era vacunar a personal de salud para que hubiese personal de salud para atender a la población enferma, no solamente por COVID, sino por cualquier cosa, ¿no? Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo es disminuir hospitalizaciones y disminuir muertes, que es lo principal en salud pública. Y eso es vacunando a los mayores de 60 y a los menores que tienen alguna comorbilidad. Y después de lograr eso, entonces ya incorporar grupos esenciales específicos por actividad, entre ellos los docentes, ¿no? Para que no hubiese más pérdida del año escolar. Pero entonces se improvisó y se agregaron docentes por encima de gente que sí es vulnerable a hospitalizarse y a fallecer, ¿no? Así que a mi juicio eso fue incorrecto. Por otra parte, doctor, las cifras a partir de enero, de mediados de enero, quizás finales, han estado consistentemente a la baja. Cada reporte es mejor que el anterior, por así decirlo, desde el punto de vista de los números. Y eso ha sido la constante a pesar, por ejemplo, de que hubo éxodo masivo de personas durante los carnavales. La gente decía, vamos a esperar los 14 días de incubación del virus a ver qué resultados hay, pero eso parece no haber incidido en aumentar los casos, a diferencia de otros países que tenían bastante controlada el tema de la pandemia en los números y han sufrido rebrotes graves, como el caso de Chile y Uruguay. ¿Eso a qué se deberá? O sea, ¿será casual? ¿Será que nos estamos cuidando más? ¿Será que la gente finalmente después de un año aprendió que vale la pena tomar las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades? ¿O la vacunación también está incidiendo en esa baja constante y mantenida de cifras? Esa es una buena pregunta y no es tan fácil contestar, ¿no? Porque yo estoy sorprendido favorablemente, y qué bueno sorprenderse favorablemente, ¿no? Que hemos estado en una meseta baja en el número de casos y en el número de fallecidos, ¿no? Porque todos pensábamos que con la relajación para carnavales eso venía a un aumento, ¿no? Y de hecho ahora tenemos la prueba de fuego después de Semana Santa en los próximos 7 a 10 días a ver si hay aumento o no, ¿no? Pero eso pudiera obedecer a varios factores, ¿no? El primer factor es que la gente se está cuidando más, se está haciendo más responsable. Eso sería el primer factor. Y si es así, qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay conciencia de lo que hay que hacer, ¿no? Para evitar más confinamiento y más medidas restrictivas, ¿no? Lo segundo, muy probablemente que tiene que ver es que según el último estudio del Gorgas de seroprevalencia a nivel nacional, más o menos 30%, sobre todo en poblaciones de más riesgo, 30% ya ha sufrido COVID. 30% es un número relativamente alto, ¿no? Y porque si le sumamos 10% de vacunación, ya son casi 40%, ¿no? Porque, o sea, eso es 1 millón de panameños son 300.000 panameños multiplicado por 4 a 6, ¿cierto? Por 4, más o menos, exacto. Sería como 1.2 millones de panameños que ya ha padecido COVID, ¿no? Todavía el impacto de la vacunación no lo vamos a ver porque apenas es un 10%, ¿no? Y lo que se vio en Israel, por ejemplo, que el impacto de la vacunación se empezó a ver cuando tenían 35% de población vacunada con 2 dosis, ¿no? Así que eso refleja que la gente se está cuidando,
que hay 30% a lo mejor de panameños que han tenido COVID. Y lo otro que refleja muy probablemente es que todavía no tenemos circulación muy abundante de variantes virales que son más contagiosas, ¿no? A pesar de que ya hay algunas de estas variantes ya están circulando en Panamá. Sí, específicamente la variante brasileña. Y la tenemos circulando, por lo que veo, hace 2 semanas específicamente, doctor. O sea, ¿qué tanto impacto o cuándo pudiese verse el impacto que pueda tener esa variante? A mí personalmente no me gusta etiquetar eso como brasileña porque uno estigmatiza y ya vemos lo que está sucediendo en el aeropuerto, ¿no? Porque esta variante que se originó tanto en Brasil como en Japón al mismo tiempo, o se detectó, porque también puede haber sido originada en otro país y no se había detectado, está circulando ya en 36 países a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá. O sea que un turista contagiado con alguna de estas variantes puede venir de cualquier lugar, ¿no? Pero la medida, por ejemplo, de aeropuertos es muy restrictiva hacia personas que vienen de Sudamérica, ¿no? Y eso, lógicamente, pues no creo que sea una medida apropiada, ¿no? De estigmatizar a gente por la procedencia. O sea que ya no puede hablarse de una variante brasileña como tal por el punto que usted muy bien señala, ya que puede entrar no solo de Sudamérica, sino de cualquier otro país. Así es. Claro. De hecho, la surafricana, por ejemplo, circula en 60 países. La británica o la llamada británica circula ya más en 100 países. O sea, y las de California, estas que son las otras variantes peligrosas, y digo peligrosas o preocupantes más bien en la palabra, porque aumentan la contagiosidad y quizás disminuyen un poquito la eficacia de algunas vacunas. Esa también circula en muchos países. O sea que, y de hecho, Panamá también, el Gorgas ha detectado variantes locales, autóctonas. Y seguirán detectándose, ¿no? Porque ese es lo propio de los virus, que cometen errores en su replicación, y cuanta más replicación o más propagación o más contagio haya en un país, más posibilidades de generar este tipo de variantes. Doctor, ayer o antes de ayer en la prensa salió un estudio, el resultado de un estudio que se hizo en el programa de residencia del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid del Seguro Social, con Jean-Paul Carrera del Gorgas y la profesora del Imperial College of London, Crystal Donnelly, que hablaba de la salud mental de los médicos durante la primera ola en Panamá. Más de la mitad de los médicos internos y residentes participaron en el estudio, o sea que no es un estudio chiquito. Es chiquito, pero en comparación, en contexto, no es tan chiquito por ser Panamá. Y de los médicos, 25% presentaba depresión, 13% ansiedad, 12% estrés postraumático y, lo más preocupante, 9.3% tenía ideas suicidas. Quiero su opinión al respecto, tomando en cuenta que también está en movimientos de salud mental y suicidio. Bueno, eso es un estudio extremadamente importante, ¿no? Y qué bueno que el Gorgas, no solamente Jean-Paul, sino muchos colaboradores, investigadores del Gorgas, con el apoyo del Imperial College, llevaron a cabo, ¿no? Es un estudio muy importante porque refleja lo que realmente todos pensábamos, ¿no? De que la salud mental estaba afectada tremendamente con el COVID, no solamente por el confinamiento, sino por el temor a infectarse, sobre todo en personal de salud. Y el personal de salud también, otra cosa que sufre mucho es el de estrés postraumático, o sea, de ver gente que se muere ante nuestros propios ojos y no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Así que eso es una situación realmente angustiosa, y qué bueno que pues ya por lo menos se le dio visibilidad, ¿no? A través de este estudio, ¿no? Sería bueno hacer este estudio también en poblaciones no del sector salud, sino en otras poblaciones, en adultos mayores de 60, por ejemplo, que muchos no quisieron salir de sus casas por más de un año, porque seguramente también hay manifestaciones de depresión, ansiedad, ideas suicidas, etc., ¿no? Y eso es lo que le dice al Ministerio de Salud y a todos nosotros, es que debemos reforzar el acompañamiento de personal de salud mental calificado para tratar de minimizar un poco las consecuencias que puede tener estas alteraciones. Doctor, por otra parte, quería preguntarle acerca de vacunas y voy a comenzar con el caso de CureVac, que estuvo haciendo estudios en Panamá, y estoy viendo información de que parece que Europa pronto ya la estaría calificando.
Cuéntenos acerca de eso, porque en Panamá ya se cerró el estudio de fase 2, creo que está todavía terminándose el estudio de fase 3. ¿Qué tan pronto se pudiese recibir ya una aprobación en Europa para esta vacuna que se probó en Panamá? Bueno, nosotros participamos junto con Perú en el fase 2. Ya lo terminamos, hemos enviado todas las muestras a Alemania. Ellos están analizando todo lo que tiene que ver con respuesta inmune de los voluntarios, seguridad, etcétera, ¿no? Y esos informes ya los debe tener la empresa y se los debe haber hecho llegar a la a la Agencia Europea de Medicamentos, donde se busca que se apruebe la vacuna cuanto antes mejor, ¿no? Pero la EMA va a esperar, evidentemente, para poder dar la autorización, va a esperar los resultados del fase 3, que son los resultados que miden eficacia de la vacuna, ¿no? De hecho, ya nosotros también aquí en Panamá terminamos el enrolamiento de fase 3. Se enrolaron alrededor de 2.700 voluntarios, tanto en Indicasat como en Cevaxin. Y en el mundo ya van 33.000 voluntarios enrolados, de 36.000 que es la meta. Así que muy probablemente en los próximos 2-3 días ya se termine también el enrolamiento de CureVac. Ellos están enviando información en tiempo real constantemente cada semana a la EMA para que la EMA ya esté preparada, esté analizando los datos y poder tener autorización pues, con relativa rapidez, ¿no? Pero muy probablemente la autorización puede estar entre mayo y junio, porque la EMA, tanto la EMA como la FDA exigen que por lo menos todos los voluntarios tengan las 2 vacunas, las 2 dosis, y que tengan por lo menos 2 meses de seguimiento. Así que lo más seguro que entre mayo y junio esa información ya va a estar disponible y ahí la EMA pues logre, si todo va bien, se logre la autorización de la vacuna. Y esta vacuna está en la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud para ser distribuida a nivel mundial, ¿no? Una vez tenga la autorización. Una pregunta, doctor. ¿Las vacunas van a ser anuales como la influenza o aún no se sabe? No se sabe. No se sabe, pero la comunidad científica, al menos en su gran mayoría, piensa que no va a ser tan frecuente como la influenza, porque hay algunos datos que sugieren que pudiera ser que la inmunidad pudiera persistir incluso hasta 2-3 años después de la vacunación completa, ¿no? Sí, hubo un poco de confusión en eso de Pfizer dice que su vacuna es efectiva por 6 meses, claro, porque la miden a los 6 meses. Dice, bueno, la medimos a los 6 meses y hasta ahora funciona, pero probablemente la midan a los 9 meses y digan, bueno, me sirve por 9 meses, ¿cierto? Es que la palabra clave fue al menos 6 meses. Así es. Porque... Claro, ellos no pueden saber más porque no ha pasado más tiempo, pero si le estudian al año van a decir al menos 1 año. Exacto, el estudio concluyó en octubre, el enrolamiento de 44.000 voluntarios en Pfizer. Ellos presentaron 2 meses después a FDA en diciembre y en abril son 6 meses. O sea que no pueden tener más datos, pero lo están evaluando a los 9 meses, al año y medio, etcétera, y seguramente va a haber persistencia de anticuerpos más allá de 1 año. Ahora, doctor, pero aclárenos algo porque estamos viendo todo el proceso para identificar la eficacia y la eficiencia de las vacunas. ¿Qué está pasando en Panamá ahora con la vacuna rusa? Que de repente aquí la aprobamos y eso todavía no ha recibido un reconocimiento ni de Estados Unidos ni de Europa. ¿Qué pasa ahora con la vacuna china? Que también aquí estamos ahora analizándola, pero todavía no hay un reconocimiento ni de Europa ni de Estados Unidos. ¿Eso cómo se da? ¿Eso cómo ocurre, doctor? Bueno, yo creo que son dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? La vacuna, por ejemplo, de Sputnik, ya ha sido autorizada en 39 países. Si bien el FDA y EMA no le han dado todavía autorización, EMA está analizando el paquete regulatorio en este momento, pero ha sido autorizada en 39 países, incluyendo, por ejemplo, 2 países europeos, ¿no? Eslovenia y Hungría, que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como agencias regulatorias estrictas. Y también ha sido aprobado en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, que también tienen agencias reguladoras como Farmacia y Drogas aquí en Panamá, ¿no? O sea que tomando en cuenta todos esos factores, pues se decidió, el gobierno o Farmacia y Drogas aquí del país decidió darle la autorización, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que si nosotros queremos llegar a la inmunidad de rebaño para finales de año, nosotros debemos estar vacunando entre 20.000 y 25.000 personas cada día.
Pero si solamente nos llegan 70.000 de Pfizer a la semana, o sea, nada más podemos vacunar 10.000 al día. Entonces, para eso hay que tener más vacunas. Y como tanto AstraZeneca como Johnson Johnson han tenido problemas en producción, en distribución, etcétera, y en demanda mundial, entonces algo hay que hacer para aumentar esa cifra de vacunación, ¿no? Y ya que la vacuna Sputnik y la vacuna Sinovac se está utilizando en muchos países de Sudamérica y en países de Asia, y los resultados hasta ahora no son alentadores en términos de seguridad y eficacia. Entonces yo creo que es atinado incluir otras vacunas para lograr la inmunidad de rebaño, porque si nada más tenemos Pfizer, la inmunidad de rebaño la alcanzaríamos a finales del 2022. O sea que hay que tratar de mejorar la distribución y la aplicación de vacunas. Doctor, ¿por qué el gobierno no ha divulgado el nombre de las personas que coordinan el tema de las vacunas en Panamá? Bueno, una cosa es la coordinación, que forma parte del Ministerio de Salud, es el que coordina toda la vacunación, junto con el PAI, ¿no? Esos son los que tienen que ver con la coordinación. Y siempre también hay personas que son asesores nacionales o internacionales, pero los asesores no tienen que ver con la coordinación ni con la puesta, ni con los grupos prioritarios, sino solamente tienen que ver con la información técnica, qué vacuna es buena, qué vacuna es segura, qué vacuna es regular, etcétera, ¿no? Sí, me refiero a que ese grupo de expertos no ha sido divulgado. Lo otro que yo creo que es importante, y no es que evada tu pregunta, pero lo otro que yo creo que es importante es que todas las 10 vacunas que se están utilizando en el mundo previenen hospitalización y muerte como en el 95 a 100% de los casos. Quizás unas vacunas previenen infección leve o impactan transmisión, pero todas previenen hospitalización y muerte, que es lo más importante en salud pública. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de que el presidente argentino tuvo un COVID, a pesar de haber recibido 2 dosis de Sputnik, sí, pero ha tenido un COVID bastante leve, según la información que se tiene. O sea que, y él por su edad y condiciones de riesgo, muy probablemente hubiese tenido una infección más severa si no hubiera sido vacunado. Y es lo que se consigue, por ejemplo, con la vacunación de la gripe. Todos los años nosotros nos ponemos, por lo menos el personal de salud se vacuna contra la gripe, y a cualquiera de nosotros nos puede dar gripe aún vacunados, pero la enfermedad tiende a ser bastante más leve, ¿no? Eso es precisamente lo que se quiere con las vacunas. Aclárenos ese punto, porque creo que sí hay que destacarlo, ya que hubo mucha confusión el fin de semana cuando se vio la noticia del presidente de Argentina que se había puesto las 2 dosis y que le había dado COVID. Pero usted agrega un elemento adicional, es el hecho de que, ojo, cuidado, te puede dar COVID, pero no te va a dar un COVID fuerte. Te va a dar un COVID leve. O sea, es lo previsible al haber utilizado la vacuna. Exacto. De hecho, por ejemplo, con Pfizer y con Moderna, que son las vacunas que han puesto la barra más alta en términos de eficacia global, se han dado casos de personas que han tenido COVID leve o asintomático después de haber recibido las 2 dosis. Así que eso va a ocurrir con cualquier vacuna, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de 95% de eficacia, quiere decir que se reduce el riesgo de contagiarme de COVID en 95%, pero no es 100% eso. Siempre va a haber un porcentaje de que puede tener COVID a pesar de haber sido vacunado. Lo importante es que tenga COVID leve, que yo no me vaya a morir por COVID o que no me vaya a hospitalizar por COVID. Ahora, y eso la eso transmisión se logra con casi cualquier vacuna. Igual pasa con la vacuna de la influenza, que nos la ponemos todos los años. Eso no te sirve de contagiarte de influenza, pero no te va a dar fuerte. Doctor, no pero la capacidad de transmisión de la enfermedad en esa persona vacunada. Bueno, ese sí es un punto importante, porque, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y de Moderna se ha demostrado que impactan en la transmisión, mientras que otras vacunas que a lo mejor tienen 70% de eficacia global a lo mejor no impactan tanto en la transmisión. Por eso, por ejemplo, se ha dicho que no es lo mismo alcanzar inmunidad de rebaño con Pfizer a alcanzar inmunidad de rebaño con Sinovac, por ejemplo. Quizás con Sinovac hace falta vacunar a 80%, 85% de la población, mientras que con Pfizer a lo mejor con 70% se puede lograr inmunidad colectiva, ¿no? Porque la vacuna es eficaz también para evitar infección asintomática, evitar contagio. Doctor, pero al final, salud pública lo que se quiere es evitar hospitalización y muerte, y eso se logra con prácticamente casi todas las vacunas que ahora mismo están siendo autorizadas para COVID.
Doctor, los pasaportes de vacunación que quieren implementar en Europa. Bueno, yo ayer escribí precisamente sobre eso. Hay implicaciones éticas, legales, de discriminación con respecto a estos pasaportes de inmunidad. No garantiza, los pasaportes de inmunidad tampoco garantizan de que la persona no contagie, y también depende mucho de la vacuna, ¿no? No es lo mismo vacunar, por ejemplo, con vacunas que son muy eficaces globalmente y que impactan la transmisión, a vacunas que impactan menos en la transmisión, ¿no? Entonces, esos pasaportes de inmunidad se prestan a discriminar, ¿no? Yo no creo que sea correcto implantarlo. Es un poco diferente el tema con fiebre amarilla. Bueno, y el que no se quiere vacunar, por ejemplo, aplica ahí también. Ahora, quizás con los grupos antivacunas, ahí yo sí lo veo positivo, porque ellos no solamente le hacen daño a la persona que es antivacuna, sino a la colectividad, a su entorno, ¿no? Sí, pero eso es en cuanto al que no se quiere vacunar. Pero hay gente que no se puede vacunar, por ejemplo. Claro, entonces el que no se quiere vacunar por miedo o no se puede vacunar por alguna enfermedad de fondo, entonces ahí sí los estamos discriminando, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, a los niños. Entonces, que los niños no pueden viajar porque las vacunas todavía no han sido autorizadas para uso del niño. Entonces, esos pasaportes hay que mirarlo, yo creo que con lupa, y hay que buscar alternativas. No solamente tener vacunas, sino también tener una prueba de PCR negativa, etcétera. Hablando de las personas que no quieren vacunarse, en Panamá hay un porcentaje de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la Fuerza Pública, que no quiere vacunarse por motivos religiosos. Sí, afortunadamente en Panamá y en la región latinoamericana los activistas antivacunas son pocos, ¿no? Incluso basándonos en conceptos religiosos, tanto el Papa más liberal, Francisco, como el Papa más conservador, Ratzinger, ambos se vacunaron. Entonces ese es un mensaje, por lo menos para los católicos, de que no hay ningún impedimento moral para vacunarse, ¿no? Y hay que eliminar ese concepto. Doctor, y el retorno a clases. Yo he hablado con varios médicos y he escuchado opiniones distintas. Me gustaría saber la suya. ¿Los niños transmiten igual que los adultos o no? Al principio se pensaba que transmitían menos que los adultos. Todavía se piensa, pero ya los datos son un poco más controvertidos, porque hay datos de países en Europa, incluso en Chile, que ha habido una apertura escolar bastante flexible y han tenido una alza en el número de niños infectados, ¿no? No quizás a nivel de adultos, pero ya se empieza a ver un poco más de transmisión entre niños, sobre todo con estas variantes más preocupantes que están circulando en el mundo, ¿no? Así que quizás haya que reconsiderar la apertura escolar con base en el nivel de propagación del virus en la comunidad donde está la escuela, ¿no? Y hacer una cosa escalonada, gradual, entre lo virtual y lo presencial, que sea una cosa híbrida y que con el tiempo, una vez que se vacunen más educadores, se vacunen incluso niños, ya se pueda llegar a la presencialidad absoluta en todo el país. Hombre, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Importante el doctor Xavier Sáenz Llorens conversando con nosotros. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Importante lo que ha mencionado el doctor Sáenz Llorens sobre las decisiones que se están tomando acá con relación a la vacuna rusa o a la vacuna china. Al final son vacunas que se han probado también en una gran cantidad de países y son decisiones que está tomando el Estado en función de la necesidad de alcanzar rápidamente a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Claro que sí, mientras más acceso se tenga para vacunar a la población en el menor tiempo posible es mejor. Y como sabemos, la capacidad de producción de las farmacéuticas tiene límites, no es ilimitada. Y hay países a los que priorizan, obviamente. Claro, lógico, hay países que han acaparado, eso fue parte de la homilía del Papa Francisco ayer domingo de Resurrección, un mensaje para que se democratice, sobre todo a los países pobres, el acceso a las vacunas contra el COVID. Pero, oye, y hablando de los discursos, Guido, hablando de los discursos de ayer, el del arzobispo Ulloa causó
molestias. Sí, yo creo que ha habido una reacción visceral un poquito por parte de quienes se sintieron afectados y quizás porque escucharon solamente un fragmento. La frase generación de cristal. Sí, un fragmento en que hizo alusión a esa frase, que es una frase vieja acuñada desde el año 2012 por una filósofa y política española para describir a una generación que de cristal, porque entre otras cosas, Flor, y tú lo debes saber, porque es una generación que según esa descripción es delicada. Cuando no le salen las cosas como esperan, sufren, y el sufrimiento incluso llegan a materializarlo quitándose la vida. Entonces, bueno, pero a ver, eso le pasa a todas las generaciones. Sí, pero esta generación específicamente, la llamada de cristal, o que se describe así como se describen, la generación mía, por ejemplo, somos los baby boomers. Entonces, eso es simplemente para describir, no es con el ánimo de despreciar ni es con un sentido peyorativo. Y esta utilización por parte de Monseñor Ulloa, pues reaccionó a la gente que se consideró aludida de manera bastante fuerte en redes sociales. Es que pudiese interpretarse como un discurso excluyente. Sí, y la iglesia debe traerlo acá, no excluirlo. Cuando al revés. El mensaje fue confuso y en tiempos de pandemia que un pastor eclesiástico del más alto jerarca de la iglesia en Panamá utilice ese tipo de mensajes que tiende a confundir, y en el caso a mí me pareció muy desafortunado. Sí, en el caso de la confusión tiende a hacer que se sientan excluidos, pues para la próxima ojalá escoja mejor las palabras, porque ciertamente... Sí, y mira que el mismo Papa dijo que la juventud debería armar líos. Entonces, al final del día, la generación de cristal aquí no aplica tanto. O sea, muchísimos de los cambios que hemos visto en los últimos años se deben a las protestas, ya sea en redes, las que no les gusta al señor Carrizo, que dice que protestamos los jóvenes en redes, pero ya sea como sea, las protestas son las que han logrado los cambios en este país en los últimos años. Sí, no, y es una generación, mira, cuando uno analiza y se pone a estudiar el material sobre la generación de cristal no es, o sea, el término quizás fue... desafortunado. A mí realmente no me gusta. Pero eso describe unas características. Aquí las voy a leer para que veamos que no es necesariamente peyorativo. Mira, la generación de cristal dice: nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados. Todo es efímero, como en las redes sociales. Son frágiles, entre comillas, porque hay una autoridad evaluada y sobreprotección. Tienen falta de empatía, poco interés por la lectura y la cultura, sin embargo prevalecen sus habilidades audiovisuales. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales, por ello necesitan reconocimiento constante y tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Guido. Déjame terminar la segunda parte. Guido, es que tú acabas de describir lo que son todos los adolescentes. Seamos nosotros los de ahora y los de antes. Nada más que los de ahora están hiperconectados y pueden expresarlo. Pero déjeme terminar. ¿Qué los motiva? Porque es que también eso los describe. Ahora, ¿qué los motiva? Esto ha sido estudiado. Esto no es que lo inventaron, ni lo inventó Monseñor Ulloa ayer. A nosotros esto también. Esto es desde el 2012. ¿Qué los motiva? Adolescente no pasaba lo mismo. Sí, pero diferente. Estar a la vanguardia en la tecnología, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento. Mayor propensión a desarrollar su inteligencia emocional debido a su fragilidad, son más sensibles a estos conceptos. Oye, Guido, ¿tú crees que Monseñor buscó eso antes de su discurso? No creo. Requieren modelos de permanencia que les permita enfrentar la dualidad, atracción, desencanto, que les provoca lo efímero a través de valores perennes, como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y quizás aquí fue donde se enfocó Monseñor Ulloa, porque él habló fue de que esa generación que cree que todo es una vida eventual y les hace falta espiritualmente. Ese era el mensaje. Pero yo creo que usó las palabras inapropiadas. Yo soy honesto, yo realmente no creo en esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Las cosas evolucionan, todo cambia. Hoy tenemos una juventud muy similar a la nuestra, nada más que hiperconectada. Nosotros no podíamos expresarnos a la velocidad que se pueden expresar los de hoy. Eso es así. Y dentro de 10 años se van a expresar más rápido. Pero también en nuestra época
por ejemplo, en nuestra época de jóvenes, los métodos de aconductamiento eran diferentes a los de hoy. Bueno, algunos rayaban en el maltrato. ¿En qué casa? Así es. Algunos rayaban en el maltrato. También sí, es verdad. y depende en qué casa. Hoy se ven muchas cosas, nada más que... No, y en la escuela. Uniforme. Oye, en la escuela, por ejemplo, en la época mía, yo me acuerdo que la manera de conductar de los profesores te tiraba el borrador o te metía un reglazo a la maestra. Todavía. Ya eso no se puede. Por eso ya ahora se debe. está superado. Por En la mía supuesto. también, no se bastante debe. vertiza me tocó recibir. No es que no se puede, no se debe porque hemos evolucionado en los últimos 30 años. A mí me dijeron que Flor salía del salón toda manchada de blanco. Por eso salió con esa carita. No, el profesor decía, ¿alguien quiere salir del salón? Y yo decía, bueno, yo quiero, está mal. Por eso ella salió con esa carita de la escuela secundaria que lo mostramos la semana pasada. Oye, si pregunta uno puede contestar, ¿no? Así terminamos. En Cuarto Poder ya viene Conéctate con la Estrella. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.